Eres el arquitecto de tu propio destino, dicen muchos. Pero ¿qué si nuestra historia depende de las decisiones que tomemos de la mano de Dios? En esta nueva serie estaremos leyendo juntos el libro El camino que ella escogió, un enfoque diferente a la vida que podemos construir en los planes de Dios. Capítulo 7, parte 2. Esa noche su pequeño establo se quemó. Sara despertó por el mugido de la vaca y el cacareo alarmante de las gallinas. Mientras se sentaba sobre la cama, podía oír el chisporroteo de un fuego y ver los reflejos brillantes de las llamas contra la leñera. ¡Oh, no! ¡Querido padre, ayuda!, gritó mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando. El resto de la noche fue una pesadilla. Recordó entrar deprisa al establo que ardía para sacar a la vaca y frenéticamente abrir la puerta del gallinero para que las gallinas también pudieran salir. Entonces su padre y Santiago estaban allí guiándola a la seguridad de la casa. Otros vecinos llegaron y, haciendo una brigada, llevaban cubetas de agua desde la bomba al establo que ardía. Pero muy poco se pudo hacer, y desde el porche Sara observaba con horror mientras el techo finalmente se hundió y el establo completo se convirtió en cenizas. Por muchos días, Sara se preguntaba cómo se incendió. No había heno fresco que se hubiera calentado y encendido espontáneamente, ni se había dejado una linterna en el establo. Jacob iba y venía varias veces durante las siguientes semanas, diligentemente presentando una reclamación por la pérdida del establo con el programa de ayuda de la hermandad. Con falsedad presentó sus reclamaciones aumentadas. Sara lo notaba, pero sabía que solo le enojaría si mencionara algo. Entonces llegó la evidencia acusadora de que Jacob mismo había encendido el fuego. Sara estaba totalmente avergonzada, pero no completamente sorprendida. Recordó su declaración la noche que el establo se quemó. Si no tienes dinero, sé dónde conseguirlo. También recordó su comportamiento extraño esa tarde. Cuando la iglesia rehusó pagar su demanda, Jacob estaba indignado y amenazaba con vengarse. Su resentimiento aumentó tanto que Sara se preguntaba si jamás se reconciliaría con Dios de la iglesia. En tales tiempos de desesperación, solo se podía caer de rodillas implorando gracia y fuerzas de aquel a quien siempre había hallado fiel. Los hermanos de la iglesia ayudaron a construir un nuevo establo para los Bender, explicando a Jacob con toda claridad que lo hacían por consideración a su esposa y familia. Los padres de Sara y Jacob ayudaron a proveer grano hasta que se pudiera cosechar más el verano entrante. Los amigos de la iglesia amablemente les habían obsequiado varios novillos y unos cerdos, y ahora tenían más animales que alimentar que antes. Samuel era suficientemente grande ahora para ayudar a su madre a cuidar a los animales, y él disfrutó el desafío. Los años pasaron, años de pruebas y apuros dolorosos. Las condiciones cambiaron muy poco, excepto que Jacob se endurecía más y Sara crecía diariamente más fuerte en la gracia de Dios. Más y más se daba cuenta de su propia debilidad e insuficiencia, incitándola a poner su confianza completa en Dios. Había muchas situaciones difíciles que enfrentar, pero no estaba sola, Dios estaba con ella. En muchas maneras, la fe de Sara fue probada grandemente. A veces pasaban meses durante los cuales Jacob rara vez venía a casa, pero una tarde vino a casa a tiempo para cenar con la familia. Samuel lo miraba con vacilación y Rebeca se encogió delante de este hombre de quien solo experimentaba dolor. Después de la cena, Jacob salió. Ella no sabía dónde iba o con quién estaría, pero esto sabía, que lo que enfrentaba era el resultado de su propio escogimiento malo de hacía años. ¿Cómo podía seguir adelante llevando tal peso?
La carga de repente fue demasiado pesada para que la soportara sola, y Sara sabía que tenía que buscar ayuda. Dejando a las muchachas bajo el cuidado de Samuel, caminó a la casa de sus padres y les pidió que por favor pidieran al ministro y a su esposa que vinieran a la casa de ella. El hermano y la hermana Mast ayudaron a la madre triste a hallar paz, animándola a ser fiel a pesar de lo que su esposo hacía. «Usted no puede cambiar el pasado», continuó el hermano Mast, «pero asegúrese de que Dios le ha perdonado. Ahora se tiene que perdonar y avanzar con valor desde aquí. La gracia de Dios será suficiente para todas tus necesidades actuales. Solo confía en Él», le consoló la hermana Mast. «Vacilo en sugerir esto», continuó el hermano Mast, «pero en estas circunstancias me pregunto si debería llevar a los niños e ir a vivir en otro lugar lejos de la mala influencia de Jacob. Él no le ha sido fiel, tampoco le ha ganado la vida». «Oh, pero no pienso que pudiera hacer eso», respondió Sara con el corazón destrozado. «Le amo y todavía espero ganarle si permanezco fiel. ¿No anima 1 Corintios 7, 10 al 13 un fiel compromiso por toda la vida, con la esperanza de ganar al esposo inconverso?» «Sí», acordó el hermano Mast lentamente. «Tal vez eso no fue una sugerencia sabia, pero por otro lado, Sara realmente no le estaría dejando. Él ya le ha dejado. Esa escritura dice, si el incrédulo se separa, sepárese». El hermano Mast aclaró su garganta y entonces añadió, «Por supuesto, sabe que lo que escoge hacer no le dará libertad de tener otra pareja». Sara estaba absorta en su pensamiento. Sí, Jacob la había dejado en una manera cuando trajo a Nancy a la casa y ordenó que Sara les preparara la comida. Entonces también había traído a otras mujeres. Su esposo rara vez estaba en casa, pero mientras regresaba de vez en cuando, todavía había esperanzas de ganarle para el Señor. ¡Oh, cómo le dejaría! No quería considerar tal posibilidad. Si Jacob estaba en casa o no, Sara siempre llamaba a los niños a reunirse cada tarde para tener un tiempo corto de adoración e instrucción acerca de Dios. ¿Cómo anhelaba que su esposo guiara en estos periodos de devoción? «Yo sabía cuando nos casamos que él no podía leer o escribir», pensaba a menudo. Pero ahora entendió claramente que fue su condición espiritual que le impedía dirigir su experiencia de adoración, no su falta de habilidad de leer. Jacob estaba en casa otra vez por unos días. Estaba ocupado en la mesa de la cocina mientras Sara les leía a los niños y los acostaba. «Sara», dijo, cuando salía del dormitorio de las muchachas, «ven aquí y escribe algo para mí». Sara a menudo había escrito pequeños mensajes de negocio para su esposo. Sin sospechar algo, caminó hacia la mesa donde Jacob estaba sentado con un bonito papel de color rosado pálido en sus dedos. Había un sobre encima de la mesa. «Aquí, pon esta dirección en ese sobre», ordenó con inquietud, empujando un papelito sobre la mesa hacia ella. Sara miró inquisitivamente a su esposo cuando vio el nombre extraño y la dirección. ¿Cómo lo podría hacer? «Siéntate aquí y haz lo que te diga», le dijo impacientemente cuando ella vaciló. Sin otra palabra, puso la dirección sobre el sobre. Entonces, él empujó el papel donde ella estaba sentada escribiendo. «Le quiero escribir a ella una carta. Escribe palabra por palabra como te diga», le ordenó. Sara nunca había recibido una tarea más difícil. Las palabras que escribía para su esposo se dirigían a una mujer extraña que él había conocido en sus viajes y con quien deseaba mantener una amistad. Estas eran palabras cariñosas que debían decir solamente a su esposa. Pero Sara obedeció. Muchas veces en el futuro, esta tarea desgarradora fue suya. Sara se sentía confundida y más seriamente buscó la voluntad de Dios en sus circunstancias. ¿Cómo puedo desempeñar el lugar que Dios me ha dado como una esposa sumisa?
¿Está mi sumisión a Jacob en tales cosas ayudándole en sus prácticas pecaminosas? Se preguntó en voz alta un día mientras se arrodillaba para lavar la ropa. ¿Debía haber tomado el consejo del hermano Mast y mudarme a otro lugar? Jacob había llegado a la casa la noche anterior con otra carta para que ella la escribiera para él. Esta ofrecía a alguna taberna en la ciudad galones de licor hecho en casa. «No puedo escribir tal carta», había protestado Sara. «Harás lo que te diga o sufrirás las consecuencias», le había afirmado Jacob fríamente, sacudiéndola hasta que sintió que sus dientes le rechinaban en su cabeza. Entonces su manera había cambiado y se había reído bulliciosamente. «He hallado una forma de ganarme el dinero rápido», se había jactado mientras jalaba una silla de la cocina y se sentaba a la mesa. «Y tienes que estar agradecida. Es mucho más fácil que sembrar vegetales para vender». Había pegado un puñetazo en la mesa y se rió otra vez. «No puedo seguir así», Sara protestó en su corazón mientras frotaba un overol sucio de Samuel sobre la tabla de lavar. Cuando Samuel regresó del establo esa mañana, Sara sintió más razón de preguntarse qué debería hacer ahora. «Mamá, cuando estaba sacando heno para las vacas esta mañana, amontonadas debajo del heno, encontré un gran montón de botellas de cristal llenas de algo». «¡No me digas!», gritó Sara, sabiendo exactamente qué eran. ¿Qué debería hacer? Una fuerza interior que venía de su padre fiel llenó su ser. «Quiero que corras por el campo a la casa de los Hoster», le mandó. «Pídele a Elmer que venga a ayudarte. Vamos a vaciar todas esas botellas». Sentía demasiada vergüenza para pedirle a su propio padre o a David que vinieran. «¿Qué hay de las botellas, mamá?», preguntó Samuel inocentemente. «Es una bebida mala que hace que tu papá y sus amigos se embriaguen», le contestó Sara. «Oh». Samuel salió corriendo por los campos. No mucho después regresó con Elmer. En la siguiente hora, Sara y los dos muchachos diligentemente vaciaron las botellas de licor de contrabando en el sumidero del establo. Entonces lavaron las botellas vacías y las pusieron en una hilera junto a la pared del establo. Sara regresó a su lavado. Su corazón estaba lleno de preguntas. Sabía que había hecho lo correcto, pero todavía su ser completo temblaba. ¿Qué le hará Jacob a ella o aún peor a Samuel cuando venga a la casa y se dé cuenta de lo que habían hecho? Sara imploró la gracia del Señor para aguantar todo lo que Jacob escogiera hacer con ella. Asombradamente, Jacob no hizo nada cuando llegó a la casa varios días después. Y según sabía ella, el licor hecho ilegalmente nunca se guardó otra vez en su granja. Durante el siguiente verano, la salud de Sara falló. Jacob le prestó muy poca atención. Cuando venía a casa de vez en cuando, solo preguntaba por qué la parcela de verduras no había sido atendida antes. «Me he sentido demasiado débil y enferma para atenderla», explicó Sara pacientemente desde el sofá donde descansaba. «¿Qué hace ese muchacho grande todo el día?», preguntó señalando por la ventana a Samuel. «Él ayuda en todo lo que puede, pero ahora que la escuela ha empezado tiene solamente las tardes para trabajar». «Bueno, si él saliera a trabajar afuera cada tarde después de las clases podría hacer más», declaró Jacob. «Él trabaja duro después de las clases», Sara defendió a su hijo joven. «Jacob, tal vez tú pudieras venir a la casa a las 5 y ayudar. La tarde permanece clara casi hasta las 7:30. Es mucho trabajo para un muchacho de 10 años. Hago mi trabajo en la montaña. El trabajo aquí es para lo que hagas tú y los niños». «Entonces pienso que tienes que sembrar menos», sugirió Sara. En ese momento, Samuel entró por la puerta de la cocina. Puso una cesta de ejote sobre el piso. «¿Eso es todo lo que hiciste esta tarde?», le preguntó su padre enojado. «No, recogí otra cesta además de esta», le contestó Samuel tímidamente. «¿Hay más para recoger?», le preguntó su padre. Cuando Samuel asintió con la cabeza, el padre miró a Rebeca, quien había seguido a Samuel a la casa.
Mañana recoge los ejotes después de las clases, ordenó mirando a Rebeca. Así Samuel puede recoger el maíz. Entonces, mirando con reproche a su madre, añadió: me parece que si no sirves para nada más, por lo menos podrías enseñar a los niños a trabajar. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sara mientras permanecía acostada indefensa. Sabía que los niños debían trabajar. Les había enseñado a trabajar y estaban aprendiendo a hacerse responsables, pero estaban demasiado pequeños para esperar que hicieran tantos trabajos solos. Jacob, empezó Sara valientemente, cambiando el tema. He pedido la unción con aceite para sanarme de acuerdo a Santiago 5, 14 y 16. Dentro de una hora, el hermano y la hermana más planean estar aquí. Quiero que los niños terminen de limpiar la cocina y entonces esperen aquí hasta que el culto comience. Le fue un alivio que Jacob no se opuso. Tampoco ordenó que los niños salieran a su trabajo, pero se burló, algo que no sorprendió a ella completamente. En el establo tengo un poco de aceite de tractor que podría derramar sobre tu cabeza, jaja, se burló, si piensas que el aceite te sanará. No pienso así, respondió, pero pienso que el Señor lo hará si le buscamos y hacemos su voluntad. Jacob salió, cerrando la puerta de golpe tras sí. Sara estaba penada, no sabía si regresaría esa noche o no. Samuel y Rebeca, obediente y quietamente, se pusieron a limpiar la cocina. Dorcas se subió sobre una silla y secaba los platos, mientras Rebeca los lavaba. Pronto el ministro y su esposa llegaron. Los padres de Sara y algunos amigos cercanos también se unieron al grupo. Todos los ingredientes del grupo allí reunidos creían que Dios podía sanarla. Encomendaron la necesidad a él diciendo: tu voluntad sea hecha. La siguiente mañana, cuando Sara se levantó, se sintió grandemente fortalecida, física y espiritualmente. Se levantó y se preparó para el día. Jacob, quien había entrado a acostarse después de que los otros se fueron la noche anterior, ya se había ido antes de que Sara se levantara. «Rebeca», llamó Sara después de haberse peinado el cabello. «No puedo hallar mi velo. ¿Puedes venir a ayudarme a buscarlo?» Rebeca y Samuel vinieron y buscaron en cada rincón del dormitorio. Entonces entraron en el cuarto de enfrente, donde su madre había estado acostada sobre el sofá la semana pasada. Sara buscó con ellos. «Sé que lo tenía puesto anoche», dijo. «Recuerdo haberlo puesto aquí sobre el tocador cuando me puse el velo de la noche. Este está muy gastado, pero me lo pondré hasta que encuentre el que está bueno». Entonces se fue a la cocina a preparar el desayuno. Cuando abrió la tapadera para poner astillas dentro de la estufa, Sara notó que la estufa estaba caliente. No es usual para Jacob encender un fuego antes de salir, dijo en voz alta. Entonces, de repente, algo llamó su atención. Colgando de la orilla de una astilla carbonizada estaba un fragmento pequeño de tela blanca. Parte de la orilla y unos pocos pliegues quedaban, quedando evidencia de lo que le había pasado a su velo. No pudo haber llegado allí por accidente, Sara lo sabía. Se angustió profundamente que su esposo llegara a tal extremo en su oposición a ella. Sin decirles a los niños lo que había pasado a su velo, Sara preparó el desayuno. Tan pronto como los niños salieron a la escuela, ella se sentó a su máquina de coser para hacer un velo más del último pedazo de tela que le quedaba. Nunca mencionó la pérdida a su esposo y él nunca preguntó dónde había conseguido un velo nuevo, aunque debió haber notado que continuaba llevando uno. Mientras los días pasaban, Sara se daba cuenta de que otra vez tenía su salud y fuerzas normales. Dios había escogido sanarla milagrosamente y el nombre de Dios era magnificado mientras compartía esta experiencia con sus hermanos y hermanas de la iglesia. El culto también impresionó a los niños jóvenes, pero su padre despreciaba la idea de que era Dios quien la había sanado y continuó burlándose en las semanas que siguieron. Jacob otra vez estaba quedando en casa más tiempo, y Sara dejó que aumentaran sus esperanzas y que todavía fuera salvo.
Trató de mostrar su amor a su esposo en cada oportunidad, aunque la ridiculizaba en cualquier forma que podía. Mientras el otoño y el invierno pasaron, Sara se dio cuenta de que Rebeca, de 8 años, no era la niña robusta o saludable que debía ser. Perdió su apetito y a menudo se quedaba sentada silenciosamente a la mesa mientras los demás comían. Parecía cada vez más insegura y temerosa, especialmente cuando estaba cerca de su padre. No mucho después, Rebeca ya no era capaz de hacer tanto trabajo como su hermana menor. Algunas veces su maestra de escuela mandaba notas a la casa de Sara. También notaba agotamiento nervioso en Rebeca y estaba muy preocupada. A veces las habilidades mentales de Rebeca le facilitaban para sobresalir inesperadamente en la escuela. Otras veces no parecía capaz de comprender aún los conceptos más sencillos. Sara estaba preocupada y afligida, pero Jacob estaba enojado con la debilidad evidente de su hija. Una tarde, miró por la ventana hacia donde ella estaba sentada debajo de un manzano, mirando tristemente a la nada. ¿Por qué no está ocupada esa muchacha? Por favor, Jacob, Sara imploró. La alarma que sentía era evidente en su voz. No está bien. Déjame llevarla al doctor la próxima semana. Tenemos que hacer algo por ella. Ha estado comportándose tan extrañamente y ya ni siquiera puedo hacer que hable conmigo. La niña necesita ayuda. Esa niña no necesita nada más que una buena paliza, arguyó Jacob. Me encargaré de ella. Solo trata de llamar la atención. Si le doy a ella la atención que necesita una vez más, dejará de pedirla. Diciendo así, el padre enojado se quitó el cincho y salió por la puerta. ¡Oh, Jacob! ¡No! ¡Por favor, no! Solo empeorarás las cosas. Solamente se confundirá. Sara se agarró de su brazo mientras seguía caminando por el porche. Él la empujó violentamente a un lado y dio contra la pared de la casa. Jacob bajó de un salto el extremo del porche sin molestarse en usar los peldaños. Sara resolvió firmemente seguir a Jacob, decidida que ella misma recibiría el castigo y no la pobre Rebeca. Pero Jacob ya estaba haciendo silbar el cincho y Sara volvió en desesperación. La pobre niña ya había padecido muchas veces los azotes inmerecidos. Sara cayó de rodillas, implorando a Dios que le mostrara cuál era su lugar en proteger a su hija enferma. Tal vez su enfermedad era mental y no física, pero fuera lo que fuera, era real y necesitaba ayuda. Después de ese día, Jacob no regresó a la casa por un largo tiempo. Sara amorosamente atendió a su hija maltratada, mientras las magulladuras se sanaban, pero Rebeca no respondió. Rebeca parecía destrozada irreparablemente. Parecía estar confusa y aplastada. Finalmente, tomando lo último del dinero que quedaba en la gaveta, Sara llevó a Rebeca a sus padres y les pidió que la llevaran al doctor. Ellos estaban contentos de ayudar. El doctor examinó a Rebeca cuidadosamente. Esta niña tiene un colapso nervioso, le dijo el doctor a Sara después del chequeo médico. No sé qué es la situación en su hogar, dijo, haciendo pausa para mirar inquisitivamente a Sara, pero hay evidencias de que ha sido maltratada. Sara respiró a fondo y miró con vacilación la cara amable del doctor. Tengo un esposo despiadado, confesó con la voz quebrada. Estaba segura de que sabía la conclusión del doctor. Ella misma había sospechado lo mismo. ¿Podría aguantar más? El doctor meneó la cabeza compasivamente mientras Sara se deshizo en lágrimas. Pienso que puedo recetar una medicina que la ayude, pero también, tanto como sea posible, la tiene que tranquilizar y evitar cualquier situación que le pueda causar estrés. La medicina que el doctor recetó ayudó. Sara estaba complacida porque Rebeca se sentía mucho mejor. No estaba bien, pero parecía bastante normal. Samuel y Dorcas amaron y se compadecieron de su hermana. Hicieron todo lo que podían para aliviar su carga. También era una gran ayuda. Sara estaba segura que el padre de Rebeca raras veces se encontraba en la casa. Los días escolares continuaron, pasando en sucesión rápida para los niños, seguidos de veranos ocupados con mucho trabajo.
A veces le parecía a Sara que a pesar de cuán duro trabajaban, nunca había suficiente dinero para las necesidades. Entonces, en el otoño de 1937, Jacob llegaba a casa más frecuentemente. La condición mental de Rebeca inmediatamente empeoró. Parecía que Jacob desahogaba su ira contra la pobre muchacha joven. Por eso, Rebeca llegó a ser difícil de controlar y Sara necesitó otra vez buscar la ayuda de un médico para ella. El corazón de Sara se destrozó cuando finalmente fue necesario poner a Rebeca en una institución mental. Por añadidura, Samuel a la edad de 16 años estaba volviendo rebelde, sobre todo contra su padre injusto, pero también contra la vida general. ¿Por qué continuaba la situación horrible en su hogar cuando su querida madre se esforzó mucho en proveer un hogar feliz para sus hijos? Aquel otoño, un fin de semana, cuando Jacob volvió a la casa, Samuel le contó a su madre de una decisión que había tomado. «Mamá, me voy. No más puedo soportar esto. Me voy a salir de la escuela y buscar un trabajo. Entonces ayudaré a mantener a la familia». «Hijo, prefiero que te quedes con nosotros», le suplicó Sara, «aunque muchas de nuestras necesidades materiales no sean provistas». Pero Samuel había decidido. Encontraría a un finquero en alguna comunidad cercana donde pudiera trabajar y pagar su alojamiento, y además tener dinero extra para gastar. Y con esta noticia terminamos el capítulo 7. Y el capítulo 8, el título es wow, pero no se los quiero revelar hasta que lo leamos. Muchas gracias.